Saludos amigos de Comentando la Actualidad, yo soy Alejandro Almanzar, de nuevo con ustedes. Aquí le presentamos un nuevo background y lo dejamos a su consideración. Pueden en los comentarios hacernos saber qué tal, variando un poco el contenido, no el contenido, sino el entorno, para que ustedes se sientan más atraídos por nuestro trabajo. Miren, muchas veces nos sentamos a analizar el tema de la democracia, si esas personas que como Maximiliano Gómez del Moreno, Mauricio Báez y este muchacho que apodaban Pata Blanca, dirigente sindical, yo no sé si Mojica, yo no sé si Jorge Puello Soriano hoy estaría con vida, o ellos estarían vivos hoy, y coincidirían de que la lucha librada para instaurar la democracia quizás no valió la pena. ¿Por qué? Fíjense, en la época de Balaguer, por ejemplo, los periodistas no se atrevían a chantajear a funcionarios y al gobierno porque pagaban con la vida. Criticábamos, condenábamos ese acto deslenable de la dictadura que Balaguer mantenía en el poder, porque creemos firmemente en la democracia y que los hombres y mujeres de la República Dominicana merecen disfrutar de libertades públicas y de los derechos inalienables que le garantiza incluso su Constitución. Pero, ¿de qué hablamos? Los políticos, y no es solo una obra del presidente Luis Abinader actualmente, de todos los políticos, se aprovechan de, por cualquier vía, distraer a la opinión pública. Hay que inventar cualquier tema que saque a la ciudadanía de concentración y nos ponga a la gente que opinamos solo hablar de eso. Por ejemplo, hoy no se puede hablar si no es del intento de Luis Abinader, no del intento, porque ya envió el anteproyecto al Congreso para modificar la Constitución de la República. Y yo todavía sigo pensando que se trata de un proceso de distracción del presidente Luis Abinader, porque él sabe que las leyes adjetivas que podrían darle a él la libertad y el derecho, apegándose a la propia Constitución y a las leyes para modificar la Carta Magna, él debería tener varias leyes aprobadas, como la del referéndum, por ejemplo. Y ya ustedes han oído incluso el nuevo presidente del Tribunal Constitucional tomándole la palabra al anterior, al doctor Milton Ray, de que las leyes emanadas de ese alto tribunal, el Congreso ni el Poder Ejecutivo le hacen caso. O sea, y por eso es que ponemos en duda de que el presidente vaya a procurar reformar la Constitución para fortalecer la democracia, la institucionalidad. No. Yo personalmente creo que el presidente sigue en el afán de bajar la puntuación para ganar en las elecciones. Es una preocupación que él la tiene desde que asumió en el 2020 e intentó modificar la Constitución con ese propósito. Ahora no está hablando de eso, ahora está diciendo que es para que bueno, ahora cambió el término de que es para fortalecer la independencia del Ministerio Público. Anteriormente decía que el Ministerio Público no era independiente y que
modificación a la Constitución sería para eso, pero tanto se le ha advertido de que ya eso está contemplado en la Constitución como en la ley de carrera del Ministerio Público, pues ahora dice que es para fortalecer la independencia del Ministerio Público. Miren, nada de eso yo se lo creo al presidente, porque detrás de modificar la Constitución andan intereses que no tienen nada que ver con los del pueblo dominicano. Y me preocupa sobremanera que la población, incluso viendo todo este divarío con relación a su constitución, no le pregunte al presidente, pero no, el pueblo no le ha pedido a usted que modifique la constitución. En este momento el país lo que quisiera es que le hablen de la solución de los problemas. Miren un ejemplo que yo le voy a poner. El ex senador Silva de la Romana. Este señor hizo una denuncia que debería tener al país escandalizado. Miren, ese caballero agotó todos los recursos en los tribunales y las cortes en la República Dominicana y no le dejaron otro camino que irse a la Corte Internacional de La Haya a denunciar al presidente Luis Abinader. Pero ese señor dijo algo, y era por lo que comenzaba hablándole a ustedes de que, por ejemplo, un periodista, a Balaguer y a sus funcionarios no se atrevían a intimidarlos y a chantajearlos, como decimos nosotros, porque Balaguer tenía un juego pesado. ¿Qué dice el senador de la Romana? Oiga, él convocó a una rueda de prensa para dar a conocer de ese propósito de llevar, o sea, él está cumpliendo con su rol de legislador cuando lo era en ese momento, para fiscalizar y supervisar las acciones del Poder Ejecutivo, que es lo que manda la Constitución al congresista, al legislador. Pero ya ustedes saben que hemos dicho muchas veces de que el presidente ha absorbido los tres poderes y se ha quedado en uno solo. El poder ejecutivo es ley, batuta y constitución, como decimos. Pues miren, el legislador convocó a la prensa para dar a conocer de que el gobierno no estaba permitiendo ser fiscalizado ni supervisado por el Congreso o por los congresistas que se lo propusieran. Pues mire, dice él que a su convocatoria no asistió un solo periodista. Y hizo la convocatoria con tiempo, como manda la ley. No asistió un solo periodista. Oigan esto, Ustedes tienen idea, me imagino yo, de la peligrosidad de la denuncia que este ciudadano, hoy es congresista, está haciendo. Que se ve obligado a llevar estas denuncias de los negocios que está haciendo el gobierno del presidente Luis Abinader con la explotadora minera hoy de Pueblo Viejo, Barrick. Porque los gobernantes y los funcionarios allí se creen que a ellos, cuando el pueblo va, que ni siquiera va porque ellos hacen en esos procesos electorales lo que le da la gana, se imponen en el poder sin la voluntad del poder, sin la voluntad popular, y se quedan gobernando de forma supuestamente legítima, aunque nosotros sabemos que, como dijimos hace mucho, el presidente Luis Abinader, ese 57% que él dice que sacó en las elecciones, no lo legitima, por todas las cosas que hizo para obtener eso. Pues fíjense, a este senador no se le permitió que la prensa asistiera. No crean ustedes que fue que la prensa no quiso asistir. No, es que el gobierno lo impidió. Porque para eso el gobierno invierte
miles y miles de millones de pesos del presupuesto nacional para controlar a estas instituciones, a estos medios de comunicación. Y nadie se atreve a contradecir lo que se dice desde Palacio. Y es por eso que el presidente va a una tribuna y le dice muchísimas cosas que ni él mismo se lo cree. Porque, miren, cuando me obligan a mí, por ejemplo, a venir a hablar de la modificación a la Constitución, que tengo que coincidir con todos los que dicen no es necesaria, y que tampoco es el propósito que busca el presidente el que él enarbola. En este momento, lo que el presidente y nosotros, los que hacemos opinión, deberíamos estar preguntándole al presidente, ¿qué pasó con las 24 horas de servicio de energía eléctrica que tenían esos sectores incluso pobres? Yo recuerdo a Pekín de Santiago con servicio 24 horas de energía eléctrica, que quizás la luz se iba por 15 minutos, 20 minutos. Eso no me lo contó nadie, eso yo lo viví. Y en la capital dominicana conocí muchos sectores que también disfrutaban de ese servicio 24 horas. Y en lugar del presidente estar hablándole de una modificación a la Constitución, no debería estar explicando a él qué pasó con este servicio 24 horas de energía eléctrica, que se ha desaparecido. Y ahora son 24 horas diarias de apagones que le dan a esos sectores. Pero ¿qué es lo que ha pasado con el sistema eléctrico? Es colapsándolo a propósito para pasárselo al sector público. Es el acuerdo público-privado que se está poniendo en ejecución para arruinar totalmente el sistema eléctrico, para entregárselo a empresarios que no han invertido un centavo en eso y beneficiarse de los recursos del Estado. Pero el presidente debería decirle al país, en lugar de estar hablando de modificar la Constitución, cuáles son los planes para restablecer la seguridad en la República Dominicana. ¿Cómo es que la ciudadanía no encuentra la libertad de caminar en las calles por miedo a la delincuencia y a la criminalidad? ¿Cómo es posible que el mandatario no le rinda cuenta al país de qué ha pasado con el servicio de emergencia 911, que está también colapsado? Un servicio que trabajaba de lo mejor. Pero hay muchísimas cosas, señores, que el presidente, el país le agradecería más que le estuviera explicando las medidas que está tomando para que la carestía de la canasta familiar, la gente no viva esa odisea. Porque supermercados, bodegas, esto se ha convertido en muros de lamentaciones, señores. Pero el presidente no le ha hablado al país de todas las promesas que le hizo en el año 2020 y que no han podido cumplir. El presidente debería explicarle también, en lugar de estar hablando de modificar la Constitución, cómo es que en su administración le han entregado las escuelas donde en muchas partes los estudiantes del vecino país son mayorías, y a la vez cómo es que le han entregado a las parturientas del vecino país las maternidades.
Pero el presidente, en lugar de estar distrayendo a la opinión pública con este tema de la Constitución, debería explicarle cuál es la complicidad del gobierno y sus funcionarios con esa agenda que desplaza al dominicano, ya no solamente del empleo, sino, óigame bien, de las aulas y de las maternidades. Entonces, yo creo que todo este plan del presidente, este tema no viene más que a propósito para que nosotros olvidemos los temas esenciales, como el tema de salud mental, que está afectando enormemente a personas que ya ustedes ven, madres decapitando hijos, y que a esta señora la van a mandar para una cárcel para que se termine de volver más loca de lo que ella está. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se pueda ni siquiera invertir recursos en locos, porque ese es el concepto que deben tener de una persona que una tanda tal vez de esquizofrenias las tienen de cabeza, y que el dominicano parece que está condenado a salir todo enfermo mental, porque usted se imagina que ya sea un problema para usted inscribir su hijo en una escuela porque un extranjero le está ocupando el espacio. Pero yo no sé hasta dónde es que piensan provocar la paciencia del pueblo dominicano. Porque yo me imagino que todo esto tiene que tener un propósito. Y que yo creo que de eso tarde o temprano tiene que despertar la reacción de la ciudadanía. Entonces, hay demasiados males en la República Dominicana acumulados, incluso que son parte de la inoperancia del actual gobierno, porque como hemos dicho en otras ocasiones, los servicios que funcionaban bien, eso colapsó todo. Y para colmo, entonces, le han ido creando otros que, por ejemplo, la energía eléctrica ya era algo que los apagones se estaban convirtiendo en cosa del pasado. Y estamos viendo de nuevo a la gente a volver otra vez a tener que comprar inversores y baterías para... Entonces, miren, estos temas no es casualidad que desde el Palacio lo pongan en ejecución, porque es la forma de distraer a todo el mundo. Hoy yo debería estar hablando aquí de la falta de agua en esos barrios, de la falta de atención a esos jóvenes que demandan en los sectores, de la propia educación que anda manga por hombro, y de todos estos temas, señores, que han sido noticias en los últimos días. Y volvemos a hablar de la enfermedad mental que está afectando grandemente a la República Dominicana, y vimos que el presidente de la República, en una supuesta rendición de cuentas ahí, ni siquiera se refirió a eso, porque tal vez eso no sea de su preocupación. Entonces, ustedes suman a esto que la prensa está comprometida con el gobierno, de tal manera que ya ustedes vieron el ejemplo que le pusimos del ex senador Silva, que convoca una rueda de prensa para hacer una denuncia muy seria que concierne a los sagrados intereses del país, y sin embargo la prensa no acudió porque el gobierno se lo impidió. ¿Y qué dice el Colegio Dominicano de Periodistas?
el sindicato de la prensa de los trabajadores de la prensa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dicen estas instituciones? Aurelio Enrique del CDP y el amigo Beato del Sindicato de Trabajadores de la Prensa. ¿Qué dicen? ¿No conocieron este caso? ¿No lo han oído todavía? Y esto no es un hecho para denunciarlo en los organismos internacionales también, de que el gobierno utiliza el poder para inhabilitar a la prensa, para impedir el trabajo de la prensa. Porque esa fue una denuncia que debió de circular en todos los medios de la República Dominicana. Entonces, miren, señores, el que nos traigan estos temas por los cabellos siempre ha tenido eso. Reitero, Balaguer no lo hacía, porque Balaguer se enfrentaba a la prensa. Los periodistas le tenían miedo, le temían, porque Balaguer era la continuidad de Trujillo en el poder. Eso lo sabe todo el mundo. Y si no, pregúntenle a Orlando Martínez, a Guido Gil, a muchísimos, a Goyito Gregorio García Castro, pregúntenle a él. Y a tantos otros. Vayan donde Narcisazo y pregúntenselo para que ustedes vean. Entonces, da pena que hoy por hoy todavía la prensa siga siendo coartada, presionada, para que se ponga de espalda a los intereses de la República Dominicana, porque esa denuncia que hace el senador de los negocios que se están haciendo con la Barrick Gold, donde minerales preciosos prácticamente se lo están quitando de la mano al país sin dejarle un centavo. La prensa no se pudo hacer eco de eso, por complicidad, por omisión o por coerción. Yo espero estar de nuevo con ustedes en un comentario de actualidad. Gracias por seguirme en las redes sociales y recuerdes, el valor de la vida se lo da usted. No deje su paz y su tranquilidad en manos de los demás. Gracias una vez más.